Entonces, la guía de nosotros, o la guía número 3, se llama los estados de la materia. En la guía número 1, yo les había explicado a ustedes que la materia era todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que está a nuestro alrededor se llama materia. ¿Qué tiene propiedades? Que una de esas propiedades era la masa, el peso, el volumen, la densidad. Que por medio de la densidad yo puedo saber qué objeto flota en determinada sustancia o qué objeto se hunde, solamente comparando las densidades de dos sustancias. Hoy vamos a ver la propiedad temperatura. La temperatura es el grado de calor que tiene un cuerpo. A eso lo llamo yo temperatura, al grado de calor que tiene un cuerpo. La temperatura se puede medir en diferentes grados. Yo la puedo medir en grados Kelvin, yo la puedo medir en grados Fahrenheit, o yo la puedo medir en grados centígrados. Son las unidades con las que yo puedo medir la temperatura. Pero para medir esto debo tener un instrumento. Entonces podemos tener el instrumento que se llama termómetro. El termómetro es el instrumento con el que yo puedo medir la temperatura. Y el termómetro puede estar o puede ser utilizado por algunas sustancias como el alcohol o el mercurio. Por ejemplo, el que nosotros normalmente conocemos es el termómetro de mercurio. Entonces, el mercurio, cuando siente mucho calor, él se dilata. Y cuando no siente calor, él se comprime. Y, ¿me escuchan? Sí, señora. Ah, ok. Entonces, el instrumento para medir la temperatura es el termómetro. Pero ese termómetro toca revisar en qué unidades me la mide. Si me la mide en Kelvin, si me la mide en Fahrenheit o si me la mide en centígrados. Nosotros normalmente medimos en grados centígrados, pero hay algunos países donde la miden en grados Fahrenheit. Para poder, si yo por ejemplo, mi termómetro es de grados centígrados, pero necesito pasarlo a grados Fahrenheit, pues utilizo simplemente estas fórmulas. Estas fórmulas, pues como ustedes saben, las fórmulas están fijas. Entonces, esta me dice, grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. No, yo no lo dejo salir. Por favor, me cierran los micrófonos. Profe, que Luisa Reyes quiere entrar y no ha podido. Lo que pasa es que estoy compartiendo, me toca salirme para poder que ingresen. Por eso les pido el favor siempre que estén, los esperé más o menos 10 minutos, porque fíjese que nos toca interrumpir para poder seguir y estoy grabando la clase. Entonces, por eso, quienes ya en este momento puedan ingresar no lo van a poder hacer porque estoy explicando. Ya, o sea, una vez empiece a compartir pantalla, no puedo volver a ingresar. Bueno, entonces, si yo quiero, ¿están compartiendo pantalla? ¿Sí están viendo? Sí, señora. Entonces yo tengo estas fórmulas. Yo digo, grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273.
Pero si lo quiero pasar a Fahrenheit, Fahrenheit es igual a 9/5 por grados centígrados y esta lo paso a Fahrenheit. Pero si lo quiero pasar a centígrados, es igual a grados Kelvin menos 273. Entonces aquí tenemos un ejercicio. El ejercicio me dice pasar 30 grados centígrados a Kelvin. Entonces yo puedo ver, de acuerdo a esto, que tengo 30 grados centígrados y que necesito pasarlos a grados Kelvin. Entonces me sirve esta fórmula. Entonces aquí digo, grados Kelvin es igual a centígrados más 273. Grados Kelvin, perdón, grados Kelvin es igual a 30. ¿De dónde salió este 30? Mire, de los centígrados que estaban acá, miren, los 30 grados centígrados. Entonces, lo reemplacé, como eran centígrados, pues lo reemplazo en centígrados, 30 más 273. Por lo tanto, grados Kelvin es igual a 303. O sea, yo puedo decir que 300 grados centígrados es lo mismo que 303 grados Kelvin. Ahora, me dicen pasar los 30 grados centígrados, pasarlos a grados Fahrenheit. Entonces utilizo esta fórmula, porque aquí está grados Fahrenheit. Y digo, grados Fahrenheit es igual a 9/5 por grados centígrados más 32. Entonces aquí tengo que grados Fahrenheit es igual a 9/5 por grados centígrados más 32. Grado Fahrenheit es igual a 9/5 por, ¿cuánto valen los centígrados? Mírenlos acá, 30. Más 32, este no va acá. Más 32. Grado Fahrenheit es igual. Acuérdense que cuando vamos a hacer un despeje, lo primero que tenemos que hacer es lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces yo digo 9 dividido en 5 por 30. O 9 por 30 dividido en 5. Este es un fraccionario, 9/5. Si usted tiene una calculadora, usted dice 9 dividido en 5 por 30 y me da 54. Esto es lo que resultó del paréntesis, más 32, que es lo que viene de la fórmula. Entonces, grados Fahrenheit es igual a 54 más 32. Eso me da 86. Yo puedo decir que 30 grados centígrados es igual a 86 grados Fahrenheit. Chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me están entendiendo o vuelvo a repetir? Ahí está todo muy claro, profe. Ay, mi amor, muchas gracias. Hola, profe. Buenas noches, chicos. Dime, Alejandro. Profe, una preguntita, es que acabo de llegar. Mi amor, háblame duro. Qué pena, profe, que es que acabo de llegar. ¿Será que tú puedes adelantarme un poquito? Estamos hablando de la temperatura, que es una propiedad de la materia. Estamos grabando. Su merced después también puede ver la grabación. La temperatura es el grado de calor que tiene un cuerpo. La temperatura se mide en Kelvin, Fahrenheit y centígrados. Y para hacer conversiones de temperatura tenemos las siguientes fórmulas. Entonces tenemos grados Kelvin igual a grados centígrados más 72. Tenemos grados Fahrenheit es igual
grados Fahrenheit es igual a 9/5 por grados centígrados más 32. Es que se me dañaron los cuadros. Y grados centígrados es igual a grados Kelvin menos 273. Teniendo en cuenta esas tres fórmulas, hacemos el ejercicio. Pasamos los 30 grados centígrados a Kelvin. ¿Cómo lo paso? Como me están pidiendo Kelvin, pues utilizo la fórmula de Kelvin. Y reemplazo 30 grados centígrados a Fahrenheit. Entonces utilizo la fórmula de grado Fahrenheit y reemplazo los 30 grados centígrados. Una vez realice la operación matemática, yo ya puedo decir que 30 grados centígrados es igual a 303 Kelvin y que esto es igual a 86 grados Fahrenheit. O sea, aquí lo que tenemos que tener claro son las fórmulas para poder hacer el paso de una unidad de temperatura a otra. Entonces vimos que materia es todo aquello que está a nuestro alrededor, que tiene propiedades generales, que tiene propiedades específicas. Pero la materia la puedo conseguir en diferentes estados, ¿sí? La podemos encontrar en varios estados o fases. Entonces llamamos fases de la materia o estados de segregación. ¿Cuáles son los estados que nosotros más conocemos de la materia? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Siempre se hace, casi siempre se hace con el agua porque es lo que nosotros más utilizamos y hemos podido observar los tres estados en el agua. Cuando vemos el estado sólido, cuando está en hielo. Cuando vemos el estado líquido, cuando la tomamos. Cuando vemos el estado gaseoso, cuando vemos hervir una olla con agua. Entonces estamos viendo el vapor, ese es el estado gaseoso. Pero ¿qué hace que este estado tome diferentes formas? Las moléculas. Las moléculas hacen que este estado tome diferentes formas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del estado sólido, observen la gráfica. Las moléculas están totalmente unidas. Al estar totalmente unidas, van a presentar mayor fuerza de atracción entre ellas. Se encuentran prácticamente unidas. Su forma es definida y las partículas no tienen movimiento porque no hay espacio entre ellas, y al no haber espacio entre ellas no tienen movimiento, y al no haber movimiento entre ellas no hay energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo cuando está en movimiento. Cuando yo me encuentro caminando, yo tengo energía cinética. Cuando yo estoy quieta, yo tengo energía potencial, porque es la energía que tengo cuando estoy en reposo, cuando estoy quieta, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo hablo del sólido y las partículas no se mueven, pues no hay energía cinética. Entonces, yo puedo ver un sólido cuando lo puedo tocar. Todas las materias sólidas se puede tocar, se puede palpar. No se mueven ellas por sí solas. Si usted tiene, por ejemplo, una mesa, la mesa no se mueve. Usted tiene que colocarle una fuerza para que esa materia se pueda mover. Si no se le aplica una fuerza exterior, pues la materia sólida no se va a mover. Luego vemos el estado líquido. Mírenlo acá. En el estado líquido, las partículas, observen que tienen cierto espacio, no están tan unidas. Al tener espacio, eso va a permitir que la partícula se mueva. Y si esas partículas se mueven, ya van a tener energía cinética, ¿sí? Entonces yo puedo decir que las partículas están semi-unidas, que el líquido presenta la forma del recipiente que lo contiene. Aquí observamos que el líquido está llenando un vaso, pero si pongo un plato, el líquido llena el plato.
Si pongo un balde, el líquido llena el balde, porque va a tomar la forma del recipiente que lo va a contener. Las partículas tienen movimiento porque se encuentran semiunidas y el movimiento de los líquidos se llama fluidez. Y tienen energía cinética porque tiene movimiento. Si pasamos al estado gaseoso, observen las partículas, hay mucho espacio entre ellas. Entonces yo digo que las partículas del estado gaseoso están totalmente separadas, que presentan la forma del recipiente que lo contiene y que como las partículas se mueven hacia todos los lados, ellas se van a mover hacia todas las direcciones y va a tener mucha energía cinética. Chicos, preguntas. ¿Entendido? Sí, señora. Bueno, la materia puede cambiar de estado. Yo puedo pasar de sólido a líquido o puedo pasar de líquido a gaseoso. Pero para que esto ocurra es muy importante que exista o que haya una relación con la temperatura. La temperatura es la que va a permitir que la materia cambie de estado. Por eso les decía que la temperatura era una propiedad de la materia, pero no la vimos la clase pasada, sino la veo aquí, porque la temperatura es muy importante para que la materia pase de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Y lo podemos ver cuando tenemos un helado que está en estado sólido. Si lo saco de la nevera, aumenta la temperatura. ¿Qué pasa con el helado? Se derrite. ¿Sí? Y si ese helado se vuelve líquido, yo lo puedo poner en una olla y lo pongo a calentar. Y entre más aumente la temperatura, pues ese helado se me empiece a evaporar. Entonces el líquido se transforma en gaseoso. Esos cambios de estado tienen nombre. Entonces, por ejemplo, si el sólido se vuelve líquido, a la temperatura que cambie se llama fusión. Entonces yo digo, a la temperatura que cambió es la temperatura de fusión y ahí ya se empieza a derretir. Si el líquido se transforma en gaseoso, a la temperatura que empiece a cambiar se llama evaporación o ebullición. ¿Sí? Cuando aumento la temperatura, o sea, cuando le prendo fuego. Pero si disminuyo la temperatura, entonces lo llevo al refrigerador. Entonces yo tengo una olla hirviendo, pero la tapé y la llevé al congelador. Entonces ese gas se me vuelve líquido. A esa temperatura la llamo condensación. Pero si la dejo ahí, la temperatura sigue aumentando. Entonces el líquido se me va a volver sólido. A esa temperatura la llamo solidificación. Y hay un paso donde el sólido, la temperatura es tan grande que pasa inmediatamente a gaseoso sin pasar por líquido. Eso se llama volatilización o licuefacción. Entonces se volatilizó, rapidito se desapareció y no lo vimos porque no pasó por el líquido. Inmediatamente pasó derecho. Entonces, si al sólido se le aumenta la temperatura, se vuelve líquido. Esta temperatura se llama temperatura de fusión. Si el líquido se le aumenta la temperatura, se vuelve gaseoso. Esta temperatura se llama ebullición. Y si el gaseoso se vuelve líquido, esta temperatura se llama condensación. Entonces, aquí tengo yo un ejercicio. Entonces, aquí tengo eje de las X y eje de las Y. En el eje de las X voy a medir tiempo. En el eje de las Y voy a medir temperatura en grados centígrados. Si yo miro una gráfica, esta gráfica, si yo la miro, este es el eje de las X, mírelo acá.
Y aquí le digo tiempo en minutos. Este es el eje de la Y. Y aquí le digo temperatura, grados centígrados. Entonces, cuando a mí me preguntan, en esta gráfica, ¿cuáles son las variables? Entonces, las variables es lo que yo estoy midiendo. ¿Qué mido acá? Temperatura. ¿Qué mido acá? Tiempo en minutos. Entonces, en esta gráfica, yo mido temperatura y tiempo. Esas son las variables. ¿Cómo las ubico? Entonces, yo digo, para el eje de las X está en 0. Entonces, cuando el eje de las X esté en 0, está acá. ¿Sí? La temperatura en Y debe estar en menos 20. Entonces, mírenlo acá. Y aquí tengo el puntico. No tengo con qué rayar. Regálenme un segundito. Entonces, miren. Para estos dos, entre 0 y 20 y menos 20, aquí lo tengo. Mírenlo. Aquí está el primero, ¿sí? Luego me dice, entre 10 en el eje de las X. Entonces, se supone que este señor debía estar acá, pero no me cabe. Aquí se supone que debe estar el 10. Entre 10 y 0. Entonces, mire, entre 10, el de las X. Aquí está el 10. Y aquí está el 0. O sea que este primero estaba acá. Entonces, este otro va a estar acá. Es este, mírelo. En el eje de las X en 10 y en el eje de las Y en 0. Ahora miramos este. En el eje de las X debe estar en 20. 20 es acá. Y en el eje de la Y está en 0. Entonces mírelo acá. 0 y 20. Entonces es este de acá. Entonces vuelvo acá. Eje de las X, 20. Acá. Eje de la Y, 0. Entonces, aquí está 0 y aquí está 20. Luego me dice 30 y 100. Entonces, aquí tengo el 30. Es que, mire, fue que se me corrieron estos acá. Por eso a ustedes siempre se les coloca el taller en PDF, porque en Word se corre. Este 30 viene acá. Y me dice 30 y 100. Entonces, mire el 100 acá. Y aquí está el 30. Entonces está acá. Entonces nuevamente, 30 en el eje de las X, que es este, aquí. Aquí debe estar el 30. Y 100 en el eje de la Y. Este es el eje de la Y. Entonces 100 y 30. Y aquí está el otro puntico. Y el último dice 50. Entonces el 50 está acá. Con 100. Entonces 100 con 50. Entonces aquí está el otro punto. Y aquí está. Luego lo unimos. Entonces, ¿qué se hizo? Este se unió con este con este, este con este y este con este. Aquí yo puedo leer. Aquí la sustancia estaba sólida. Y fue subiendo. Y fue subiendo. O sea, ¿qué fue subiendo? La temperatura. Mire, la temperatura fue aumentando, aumentando hasta que llegó a 0. ¿Sí? Entonces, aquí me indica que en 0 se quedó un tiempo. Acuérdese que este es el tiempo. Mire, aquí se quedó un tiempo
¿Por qué? Porque este es el punto de fusión. Este es, o sea, la temperatura en la que el sólido pasó al líquido. Entonces, cuando me dicen esta sustancia, ¿cuál es el punto de fusión? Aquí. ¿Por qué sé? Porque aquí duró mucho tiempo mientras hizo la transformación. Entonces, aquí la sustancia estaba sólida. La temperatura empezó a aumentar, mire, empezó a aumentar hasta que llegó a 0. Aquí la sustancia está pasando de sólida a líquida. A esto lo llamo, yo digo, esta sustancia tiene una temperatura de fusión de 0 grados centígrados, mire, 0 grados centígrados. Pero cuando empezó a subir la temperatura, empezó a 5, la temperatura a 10, a 15, a 20, empezó a subir. Entonces, aquí la sustancia ya va líquida. Mire, aquí está toda líquida. Pero cuando llegó a 100, duró otro tiempo y se quedó ahí quieta un tiempo. Es la temperatura de ebullición o evaporación. ¿Por qué? Porque el líquido se convirtió en gas. Si a mí me preguntan, por ejemplo, aquí en menos 20, ¿cómo tengo la temperatura? ¿Cómo tengo la sustancia? Yo digo sólida. Sólida. Si a mí me dicen a 60, ¿cómo está la sustancia? Entonces yo digo, ay, aquí a 60 grados centígrados y miro, a 60 estaba líquida. Si me dicen a 100, yo digo a 100. Ah, 100 es el punto de ebullición. Ahí está entre líquido y gaseoso. No es todavía ni líquido ni gas. Está en transformación. Pero si me dicen a 140, ¿cómo está la sustancia? Yo digo a 140 está totalmente gaseosa. ¿Sí? Aquí yo dejé unos videos. Si ustedes quieren, pueden repetir estos videos, que está tal cual como les acabo de explicar esto. Y aquí viene la actividad. Pero antes de pasar a la actividad, quiero que miremos esto. Los estados de la materia. Entonces, observen acá. Chicos, ¿están viendo el laboratorio que les estoy mostrando? Sí. Sí. Ok, gracias. Mire, aquí, por ejemplo, vemos que las sustancias están... Vamos a hablar del neón. El neón normalmente... Profe, no se ve en ningún laboratorio. ¿No se ve? No se ve la guía, pero laboratorio no. Ok. ¿Ahora sí? Sí, profe. Chicos, ¿ahora sí Sí, pueden ver el profe. laboratorio? Sí, Sí, profe. sí, señora. ¿Sí? Bueno. Bueno, estamos trabajando con el agua, sigamos hablando. Trabajemos esto. Vamos a ver el estado sólido. Es este, mírelo. Las partículas totalmente unidas en esta sustancia. No tienen energía cinética porque no se pueden mover y tienen forma. Ellas van a tener una forma definida. ¿Qué sucede si a este sólido yo le aumento la temperatura? Mire. Mire, ¿qué empezó a pasar? Las partículas empezaron a abrirse. Y si se van abriendo, yo inmediatamente sé, mire, que si aumento la temperatura, cambia de fase. De sólido pasa a líquido y de líquido va a pasar a gaseoso. ¿Cómo sé
¿Cuál es el estado gaseoso? Porque las partículas están totalmente separadas. Mírenlas ahí. Miren las partículas totalmente separadas. Ese es un estado gaseoso. Y se sube la temperatura. Pero ¿qué sucede cuando la disminuyo? ¿Qué pasa cuando yo voy disminuyendo? Mire. Observen que, ay, perdón, aquí me están mostrando la temperatura. A medida que, mire, ahí me van a empezar, arriba me están mostrando la temperatura y yo tengo que ir mirando en qué momento ella se empieza a transformar. Se supone que si disminuyo la temperatura, mire lo que está pasando. Se están uniendo. O sea que el gaseoso se me está volviendo o se me volvió sólido. Mire, el gaseoso se volvió sólido cuando la temperatura bajó y cuando la temperatura subió, el sólido empezó a cambiar. Mire. Vamos a mirar, por ejemplo, ahora sí, el agua. Aquí, si yo la miro ahí quietica, yo fácilmente puedo decir que ahí está en estado sólido. En la que estamos viendo está en estado sólido, chicos. No, ¿Alguien me puede ayudar? Si ustedes ven esa gráfica, ¿puedo definir qué es un estado sólido? ¿Sí están viendo conmigo el laboratorio, chicos? Sí, señora profe, pero Sí. no, ese es gaseoso. Ok. No es un estado sólido. Y no es un estado sólido porque las partículas se están moviendo. Pero tampoco es un estado gaseoso. Miren. Ahí ya lo empezamos a ver más locos. Bajémosle la temperatura. A ver qué pasa con ellos. Ese es el agua al que estamos trabajando. Entonces, mire, se empezaron a unir. Se empezaron a unir, se empezaron a unir, se empezaron a unir, porque bajé la temperatura hasta que están muy, pero muy uniditas y hablamos del estado gaseoso. Ese es el estado gaseoso. Ahí vemos el estado líquido y aquí, perdón, qué pena con ustedes, los estoy confundiendo. Al bajarle vemos es el estado sólido, porque estamos congelando el agua. Vamos a ver el oxígeno. ¿Qué tipo de estado es ahí el oxígeno? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Sólido.
Perfecto, gracias. En el líquido se empieza a separar y en el gaseoso va a estar totalmente separados. Pero si la tengo sólida y le aumento la temperatura, entonces del sólido va a empezar a volverse líquido y del líquido va a empezar a volverse gaseoso. Aquí lo podemos ver también. Quiero que vean esta gráfica acá. Aquí. Esta gráfica es un diagrama de fases de esta sustancia. Entonces vamos a hablar esta sustancia. Ay, ¿qué pasó? Esta sustancia es esta, ¿sí? Entonces, aquí estamos midiendo la presión. ¿Qué es la presión? La fuerza con que estas partículas están pegando, van a pegar con las paredes del recipiente. Eso es presión. Y la temperatura. Entonces, aquí me dice que aquí va a estar en sólido, que aquí está en líquido y que aquí está en gaseoso. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un 10 y aquí tengo 100, yo digo que entre 10 y 100 la temperatura estará, la sustancia va a estar sólida. Pero lo que quiero que vean es este punto acá, que es el punto triple. Este que es el punto triple me dice que a esta temperatura y a esta presión voy a encontrar la sustancia en los tres estados. Ahí van a ver sólidos, líquidos y gaseoso. ¿Qué es el punto triple? Es la temperatura en la cual yo voy a tener esta sustancia en los tres estados, sólida, líquida y gaseosa. Y aquí nuevamente igual, si aumento la temperatura, ¿qué sucede? Cambia de fase. Si disminuyo la temperatura, ¿qué sucede? Cambia de fase. Se empiezan a unir. Y acuérdese que si se unen ellos, al unirse, pierden la energía cinética porque no hay espacio para poder moverse. Chicos, hasta ahí, ¿entendido? Sí, profe. Seguro, porque es que este Sí, tema a señora. veces los chicos me dicen que no, que tan difícil, y los veo a ustedes súper. Bueno, vamos a hacer este otro pequeño laboratorio. Entonces, aquí vamos a hacer este laboratorio. Aquí tengo una sustancia, tengo 100 gramos de esta sustancia, la tengo acá, ¿sí? Aquí tengo un termómetro. Entonces, el termómetro me va a medir a qué temperatura y en qué y el tiempo. Él me va a medir la temperatura y el tiempo. Aquí me dice, seleccione la sustancia. Ya la seleccioné. Aquí está agua, alcohol y benceno. Entonces aquí estoy seleccionando el agua. La masa, o sea, la cantidad. Entonces seleccioné 100 gramos. La temperatura inicial y potencial de la estufa. Aquí ya tengo el potencial de la estufa. Aquí ya está la temperatura inicial. Me dice, pulse el botón de la estufa para iniciar. Entonces, aquí está pasando el tiempo. Le digo, anotar datos. Anotar datos. .
Sigue, sigue, sigue. No ha cambiado. Observen que aquí la temperatura no ha cambiado. Entonces seguimos ahí con esos tres. Necesito mirar aquí cuándo cambia. Necesito mirar cuándo cambia. Cuando cambia acá, volvemos nuevamente a anotar datos. Mire, cambió. Cambió. Me dicen cuando quede otra vez quieto. Entonces siguió aumentando la temperatura, la sustancia prácticamente no existe, se está transformando, está en estado, ahorita miramos en qué estado está. Voy a tomar otra temperatura. Siguió el tiempo y siguió subiendo, la temperatura sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Sigue subiendo la temperatura. Siguió subiendo la temperatura. Ahí se quedó, mire. ¿Qué pasó ahí? Mire, ahí se queda un tiempo. Y observen el vaso de precipitado. Ahí se queda un tiempo. El tiempo pasa, pero la temperatura se queda ahí. Entonces, cuando yo tengo esto, yo ya tengo, voy a cortarlo y, voy a cortarlo y les voy a explicar cómo se hace la gráfica. Regáleme creo que me salí. Dejaron de compartir, ¿cierto? Aló, chicos, buenas. ¿Me escuchan? No, señora, sigue sí, contando. Señora. Bueno. Si nosotros miramos, aquí me dice temperatura en segundos, tiempo en segundos. Ah, ustedes no están. Ok. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, de acuerdo a esto, me dice, no sé si puedo, de acuerdo a los datos que nosotros tomamos, ¿sí los ven los datos? Chicos. Señora. ¿Sí? Me dice que el tiempo a 0 segundos la temperatura era 0. Entonces yo digo, a 0 segundos la temperatura era 0. Entonces estaba ahí. ¿Sí? Este es el tiempo en segundos y esta es la temperatura. Luego me dice, a 14 segundos la temperatura es 0. Entonces yo digo más o menos que el 14 tiene que estar por acá y la temperatura era 0. Luego me dijo que a 23
la temperatura era 0. Entonces yo digo, mire, sigo en temperatura 0. A 23 la temperatura era 0. Ahí. Luego me dice que a 74 la temperatura era 0. Entonces digo, a 74 acá la temperatura sigue siendo 0. Luego me dijo que a 17 la temperatura era de 20. Se supone que 17 es más acá, pero entonces me queda muy lejos. Señora. Temperatura Señora, es positivo. Mami, ¿Tiempo es háblame duro que negativo? casi no escucho. Temperatura es positivo y tiempo es al negativo. Ahí en la gráfica. ¿Cómo, hija? Mamá, ¿me repite? Aló. Bueno, no les... hija, abre el micrófono, lo tiene apagado. Mire, aquí son positivos. Aquí son positivos. Si fuera negativa la temperatura, tendría que colocarla acá. Y si fuera negativo, tendría que ser acá. Aló. No, Sí, profe, ya la entendí. Mire, aquí están todos positivos. Aquí son solo positivos. Aquí son negativos y aquí son negativos. Si la temperatura me la dan negativa, debo colocarlos en los negativos. Si es tiempo, acá. Si es temperatura, acá. En este caso, no me la están dando negativa, sino positiva. Entonces me dijeron que en 13 segundos, en 135, estaba en 1. En 135. Entonces yo les decía que no puedo ir hacia allá 135. Entonces voy a tomarlo en 10. 10 y 1. Entonces más o menos estaría acá. Y empieza 10 y 1. Luego me dice que está en 14, no, en 14 está, en 17 está en 22. Entonces voy a ponerlo más o menos como en 12 y 13. O sea, esto lo que quiere decir es que está subiendo. Hasta que llegó a un número 100. Supongamos que es este. Que en 100 me quedó un tiempo. Entonces me quedó en 5. Acá en 5. Luego tengo 16 en 5. Luego tengo el otro en 5 y luego tengo el otro en 5, ¿sí? Luego lo que tengo que hacer es unir los puntos. Entonces uno este con este. Luego 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 este con este. Luego este con este. Luego uno este con este. Luego este con este. Y este con este. Cuando yo miro la gráfica, puedo ver que
estos puntos que de acá a acá, miren, de acá a acá, la temperatura es la misma, 0 grados, ¿sí? Como no cambió, yo digo que esa fue la temperatura, esa es una temperatura, ¿sí? ¿Cuál es? Esa es viene a ser la temperatura de fusión, o sea que aquí el sólido está pasando a líquido. Como vi que aquí la temperatura empezó a variar, aquí ya la sustancia se encuentra líquida. Pero aquí veo que nuevamente se quedó quieta la temperatura. Aquí se quedó quieta la temperatura un tiempo. Entonces se supone que aquí hay un número 100. Me disculpan que no está porque no soy capaz de disminuir más la gráfica. Se supone que aquí hay un 100, una temperatura de 100. Esta viene a ser la temperatura de ebullición. O sea, cuando el líquido se está volviendo... Ay, perdón. No sé qué hice. Cuando el líquido se está transformando en gaseoso. ¿Sí? ¿Cómo saqué esto, chicos? Con la tablita. Entonces me devolví al laboratorio. ¿Sí? Y aquí con esta tablita la saqué. Por ejemplo, yo quiero hacer el del alcohol. Vamos a hacer otro. No me deja cargar. No me dejó cargar más. No me dejó cargar más. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, voy a enseñarles estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, acá, la evaluación me dice, ¿están viendo la evaluación, chicos? No, señora. No, profe. No, señora. Mire, me dice, ahí, Sí, señora. ok, me dice, teniendo en cuenta el punto de ebullición, ¿cuál de estas gráficas me indica cuál es el punto de ebullición? La gráfica A, la gráfica B, la gráfica C o la gráfica D. ¿Cuál de esas para ustedes me indica una temperatura de ebullición? La D. La D. Esta que forma así, miren la que hicimos en GeoGebra. Le dije que esta, mírenla, esta es la temperatura de fusión. Mírenla acá, miren la gráfica, mírenla. Esta ¿Es es la la de B? fusión. Aquí está La B. líquido y aquí es la temperatura de ebullición. Nuevamente les muestro. ¿Cuál de estas es la temperatura de ebullición? ¿La A, la B, la C o la D? La La B. La D. La B. ¿Cómo debe ser la gráfica? Mire la gráfica cómo va, mírela.
Ay, perdón, es que estoy choneta. Mírela. Esta es un estado líquido. Esta es una temperatura de fusión. Este pedazo de acá es temperatura de fusión. Esta, mírenla, es una temperatura de ebullición. No cambia. Nuevamente les muestro la gráfica. La A, la B, la C o la D. ¿Cuál es la temperatura de ebullición? Profe, a mí no se me vio lo que me se estaba mostrando. ¿Esta la ven? ¿Qué No. están viendo en la pantalla? La evaluación. La evaluación. ¿La evaluación? Sí, profe. Ok. Profe, qué pena. Señora. Profe, es que tenemos clase de física. Ay, sí, qué vergüenza con ustedes. Profe, Tienen ahorita clase de a las 8. física. Ay, a mí se me había olvidado. Ay, madre, ¿qué hacemos? ¿Será que nos podemos reunir mañana, tipo 6 de la tarde, chicos, para terminar? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguno no puede mañana? Yo. No, profe, a las 6 no, porque yo salgo de trabajar hasta las 6:40 y mientras llego a la casa son las 7:30 prácticamente. Ay. Bueno, entonces voy a tomar lista. Voy a tomar lista para poder habilitarles entonces la evaluación de Edmodo. Vamos a hacer una cosa. Entonces les habilito la evaluación de Edmodo, que es prácticamente lo que expliqué hoy, y les doy 2 oportunidades, ¿ok? Para que la puedan hacer. Ok, profe. Bueno, Bueno, entonces, Sofía Vázquez, ¿cierto? Sofía de Los Ángeles es la mía. ¿Cierto, hija? mi señora. Listo. Alejandro Díaz. Carlos Garcés. Así están en el modo, ¿cierto? Presente, profe Alejandro Díaz. Alejandro es Pedro, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Carlos Garcés. Alejandra, su merced no está en el modo. Alexandra Villada. Si quieren, los que ya voy llamando a lista, pueden ir entrando ya a física y en unos 40 minutos están la evaluación en el modo para que la puedan hacer. Si no les llega la evaluación en el modo, por favor me mandan un mensaje, puede ser por el modo o puede ser con su director de curso para habilitarla. Alexandra Hernández. Alison Profe Villegas. Olaya. Alison, ¿usted está en el modo? Sí, profe, yo sí estoy en el modo. Ah, ok. Ángelo Soler, Ángelo, ¿usted también está en el modo? Sí, señora. Ah, ok. Damiel, ¿cómo es su nombre, mami? Vicky Guzmán de 503, profe. ¿Cómo? Vicky Guzmán de 503. Ah, bueno, mi amor lindo, Vicky Guzmán. Villada. Ok. Profe, pero yo Vicky, tengo un problema en el modo. ¿qué le pasó, Vicky? Profe, lo que pasa fue que todo eso me tocó restablecer el teléfono y se me borraron un poco aplicaciones en ese modo y he tratado de volverla a instalar, pero no me da que por la contraseña. Cámbiela. Ahí le dice cambiar contraseña. Pero me dice que por modo de estudiante tengo que decirle al profesor. No, porque eso lo maneja usted con su
Vicky, hagamos una cosa. Esto, si quiere quédese y ahorita le muestro qué tiene que hacer. Porque Daniel Enciso, ¿Cómo, ¿quién profe? es? Daniel. ¿La anotaste? Daniel es mi hijo. Sí, mami. Nombre. Velázquez Martínez Dayana. ¿Cómo, mami? Velázquez Martínez. Daniela Velázquez. Dayana es, ¿cierto? Sí, señora. Dayana, sí. Juliana Ávila. Joana Castro. Juliana sí está en el modo. Juliana Ávila y Jesús Ávila. Buenas noches, profe. ¿Cómo? Juliana Ávila y Jesús Ávila, profe. Ok. Listo. Y Jesús Ávila. Ok. Listo. Joana y Jesús Ávila. Karen Castiblanco. Presente. Gracias, mi amor. Lozada Jennifer, creo que es. Jessica, profe, presente. Jessica, muy bien, hija. Luisa Fernanda Reyes. Presente, profe. Muy bien. María Alejandra Vergara. Presente, profe. Natalie Joana, mi amor, apellido. Rodríguez Gutiérrez, profe. Mi amor, ¿y usted está en el modo? No, profe, es que la verdad no, a mí no me llegan los trabajos del modo. Pero no se ha inscrito. Pues yo sí, desde el año pasado yo entraba así, pero ahorita no me aparece nada. Porque no se ha inscrito. Quédese, ya le di cómo. Natalie y Paul King, ¿quién es? Firme, profe. Presente. ¿Cómo nombre? Castro Barreto Paulquín, profe. Profe, pero una pregunta es que yo en el antiguo colegio yo tenía el ESMO. Entonces yo lo fui a habilitar acá y me piden unos Le pide correos el del código. Tiene que tener Sí. el código, sí señor. Ya se los he dado todas las clases. Castro Barreto, ¿qué hijo? Paulquín, profe. Paul King, ok. Gracias, profe. Bueno, ya se lo doy, entonces le toca quedarse para que con las otras niñas veamos el modo. Y Valentina Mondragón, ¿cierto, hija? Sí, profe. Mondragón. Mondragón. Valentina, ¿usted también está en el modo? Sí, señora. Ok, ¿quién me falta alguien? ¿No me falta nadie? Profe, la asistencia a mí no me llamó, profe. Carlos Garcés. ¿Carlos Garcés o Carlos Garzón? Garcés, profe. Carlos Steven Garcés. Yo tengo esa. Usted es de 504, ¿cierto? Sí, señora. Yo, ¿por qué lo tengo usted como Carlos Garcés? Ah, sí, profe, así. Carlos Garcés. Ah, sí, papá, yo ya lo tengo. No se Ah, preocupe. ¿Listo? Ya pueden pasar, entonces me quedo con las niñas para mostrarles lo de Edmodo. Entonces, chicas, María, ¿me faltó alguien? No, ninguno. Bueno, entonces miren, la niña que le hace falta el correo, si su correo es Gmail, hija. La niña que le hace falta el correo del modo, la que no puede ingresar, la que no tiene, la que le falta la contraseña. Sí, profe, Gmail, me falta la contraseña a mí. Vicky Pero su Guzmán. correo es Gmail. Sí, señora. Entonces, hija, simplemente usted ingresa a Edmodo y le da aquí, continuar con Google. Y entra Sí, con yo su le correo doy. de Gmail. No tiene Sí, que hacer profe. más nada. No, pero a mí me pide es que contraseña.
ahí le pide la contraseña de su correo de Gmail, no la de Edmodo. Ah, pues así no lo he intentado, la verdad. Sí, mamá, mire, Pero póngale sí. cuidado, le muestro estas dos cositas. Si su correo es Gmail, usted entra con esta. Ahí lo va a direccionar inmediatamente a Gmail. Entonces yo escojo la cuenta de Gmail, me pide la contraseña, pero la de Gmail, no la de Edmodo. Por ese lado puede ingresar. O la otra que usted también puede hacer es decirle aquí, olvidé mi contraseña. Olvidé mi contraseña y al olvidar mi contraseña, ella me la restaura, me la envía, me envía la contraseña. Y ahí le tocaría entrar, mamá, porque yo no puedo ingresar a los correos de ustedes. Eso no me lo permite. Ah, bueno, Los chicos profe, voy que a no volver han a intentar. ingresado tienen que entrar a www.edmodo.com. Deben registrarse y una vez que se registren, les va a pedir un código de clase. Entonces aquí, ustedes por favor anoten ese código. Este es el código para que se puedan registrar. YVTEAX. ¿Sí lo ven? Chicas, chicos, ¿sí vieron el código? Sí, señora. Entonces copien ese código. Con este código ingresan a la clase. Y una vez ingresen a la clase, ya van a ver, no alcanzan a ver la prueba, es porque no se las he colocado a ustedes, entonces me mandan un mensaje por acá. Mire, aquí dice mensajes. Ahí me envían un mensaje y yo les anuncio la prueba. Listo, chicos. ¿Preguntas? ¿Entendido? Sí, señora. Sí, profe, gracias. Gracias, Listo, profe. mis niños. Que Dios los bendiga y que estén muy bien. Díganle al profe que qué pena, que se me había olvidado que había clase de física. Gracias, profe. Bueno, profe. Descanse. A ustedes. Chao, profe. Chao.